Bueno, la idea es que platiquemos, Sergio, un poquito hacer un recuento en dos sentidos. Uno que tiene que ver con tu persona, desde un poquito desde tu infancia, y otra parte vamos a trabajar también ya con la parte como creador de manera específica. Pero quizás lo primero que yo quisiera que me platicaras, cómo transcurrió tu infancia en el sentido de que pudiera haber sido determinante a tu vocación, ¿no? Sí. Sí, eh, pues sí, fíjate que yo me crié con mi abuelo. Yo nací, mi mamá tenía 15 años cuando nací, así que mi abuelo fue el que me crió, era un chino. Y la casa era una panadería, repostería y panadería. Y era muy grande, era un convento, había sido un convento. Y ingresabas y la casa había un patio, luego entrando con una luz muy grande. Y ahí había cuartos alrededor y luego se entrabas a un segundo patio. Y entre un patio y otro era el comedor, donde mi abuelo cocinaba. Ujú. Él era el que cocinaba, porque no dejaba que las hijas hicieran nada en la casa. Ellas eran las reinas. Y él era el que cocinaba y había personas que hacían todo lo demás. Así que las malcrió, ¿no? Porque fueron dos muchachas que cuando él murió no sabían hacer nada. Claro. Nada. Y entonces él me crió, él fue mi papá. Él era mi papá y el único que conocí, ¿no? Y que no sabía que existía otro padre. Ujú. Entonces me llevaba al mercado y yo era el consentido, pero consentido con todo, ¿eh? Sí. Pero él de repente murió cuando yo tenía 5 años y nos dejó a todos huérfanos porque mi mamá era como mi hermana y mi tía, que fue la que finalmente fue mi madre, mi tía, pues era más chica todavía, ¿no? Entonces dejó 3 niños, en realidad éramos 3 criaturas y pues a la deriva, ¿no? Entonces fue muy difícil para ellas sobrevivir la muerte de él, ¿no? Reponerse porque eran consentidas y por otro lado todo lo que conlleva una ausencia, ¿no? Económica, moral, etcétera, ¿no? Tristeza y desamparadas porque no tenían familia, o sea, la familia de ellas era por el lado de la mamá, que eran unas personas muy humildes, muy pobres que vivían ahí en Culiacán, y de parte del padre pues no había familia, todos se quedaron en China. En ese tiempo también había discriminación hacia los chinos. Entonces ellas sufrieron un poco en las escuelas la discriminación. Mi mamá luego se hizo la fuerte, ¿no? Porque sí era más fuerte. Y se defendió muy bien de la discriminación y de todo, porque además eran listas, fueron muy listas las dos, eran muy buenas en la escuela, ¿no? Eso las ayudó. Pero ya cuando murió mi abuelo, pues fue una situación verdaderamente muy difícil. Vivimos con parientes por temporadas, por semanas. Y yo me acuerdo de haber vivido en muchos lugares, ¿no? Ujú. En muchos lugares, pero lo que la constante era mucha inquietud, ¿no? Por tener un hogar, tener una casa. Porque no teníamos casa, no había donde vivir. No había muebles, nada más había lo que traían en la mano, ¿no? Lo que traían en una maleta. Y eran muy jóvenes. Entonces, de repente, este, al final cuando mi mamá se enfermó de tuberculosis, que era entonces muy común, Muy común. se enfermó y yo me acuerdo que ahí me dijeron el día que descubrieron que le habían hecho las radiografías. Yo me acuerdo de estar parado en la calle y luego que dijeron, no, pues que tu mamá tiene tuberculosis y luego saber que era mortal, ¿no? Ujú. Y bueno, ya vino luego la muerte de ella, que ya entonces estuvo con una tía hermana de su mamá. Fue donde estuvimos los tres, ¿no? Ella, luego mi tía y yo. Estuvimos con esta tía que tenía un pequeñito restaurante, la casa se convirtió en restaurante y en la noche en vivienda. Pero ella dormía en un cuartito que estaba atrás, ahí se usaban los catres, ¿no? Los de lona, con Sí. tijeras. Y pues fue cuando ella murió, pues yo también ya me enteré antes de que muriera ella, pues que tenía papá, ¿no? Y lo conocí, pues,
No, me causó una impresión tremenda, ¿no? Que tenía un papá, pero que además era galán, ¿no? Era muy guapo y luego muy conquistador y muy simpático y todas las mujeres se le rendían, ¿no? Y yo lo sabía por las historias que ellas decían, ¿no? Que ellas contaban. Pero además venía en un coche, entonces a mí se me decía que significaba que era la riqueza, ¿no? Claro. Mi papá pues hizo un símbolo de prosperidad, de lo inalcanzable. Pero entonces surgió un problema, que la carencia de papá, entonces yo quería un papá, ¿no? Entonces él aparecía ya cada año, cada 2 años, pues aparecía por ahí. Y aparecía poco porque luego le querían que él cumpliera como padre, ¿no? Porque con una familia pobre pues querían que diera dinero, él no tenía, ¿no? Entonces iba poco por lo mismo. Pero el día que aparecía para mí era un fiestón, ¿no? Y yo creo que esa fantasía de esperar, de estar esperando la figura esa, ¿no? Que apareciera, pues me llenó la vida de fantasías, ¿no? Y bueno, finalmente murió mi mamá, ya me quedé con la tía, que ya fue mi nueva mamá, que fue la que me crió. Fui a la escuela y de repente ella se hizo de un novio que era de Guadalajara y la invitó a venirse a vivir acá porque él era médico pediatra. Sí. Y ejercía ahí en Culiacán. Yo creo que vino a buscar fortuna, ¿no? Él era de mascota. Y se vino a Guadalajara y se la trajo, pero a mí me dejó allá con la tía, la hermana de su mamá. O sea que viene siendo tía abuela mía. Y pues esperar a que vinieran por mí. Y si no vienen... Híjoles, el tema de las historias de los abandonos, ¿no? Imagínate. Primero la ausencia de tu abuelo. Mi abuelo, luego mi papá y luego la ella. intermitencia de tu papá y luego... Luego ella. Ajá. Y luego eran figuras pues muy míticas, ¿no? Porque mi tía, mi mamá era muy atractiva, ¿no? Era muy atractiva. Ajá. Y además tenía un carácter, pues, para el resto de la gente que yo conocía, pues muy diferente. Luego mi papá era muy guapo, ¿no? Y bueno, yo rodeado de puras gentes con los cuales no contaba, ¿no? Claro. No era contaba. Como primero el amor filial de tu abuelo, ¿no? Sí. Y sí. Su ausencia. Después, la muerte de mi mamá. La muerte de tu mamá. Luego no tener casa. Ajá. Pero por otro lado también el tema de la figura de tu papá, ¿no? Sí. Como por un lado, también esta parte de la belleza física, pero también de lo efímero, ¿no? Sí. De la intermitencia. Sí, pero luego tú veías a mi papá y yo lo comparaba con la demás gente que conocí y nadie se le parecía. Mi papá era muy guapo, ¿no? Además de galanazo. Y decía, bueno, y entendía perfecto, yo chiquillo, pero entendía que las mujeres se morían por él, ¿eh? Y bueno, pues ya vinimos a Guadalajara y mi tía mandó por mí. Y ya cuando llegué a Guadalajara, pues fuimos a vivir a una pensión de esos lugares que rentaban cuartos, a personas por semana o por días. Entonces ellos rentaron un cuarto, ellos dos, que daba a la calle Maestranza. Yo me asomaba ahí y luego abajo estaba lleno de personas que hacían balones de fútbol, ¿verdad? De cuero, todos fabricaban balones. Y a mano izquierda era una pequeña central camionera que se formaba entre la calle de Prisciliano Sánchez y Maestranza. Ahí era como que se abría un poco la calle y había más pensiones para gente porque ahí llegaban los rancheros, ¿no? Entonces ahí se quedaba la gente de rancho, se quedaban esas porque era mucho más barato. Entonces nos vivíamos en un cuarto de esos y se hacía desayuno en el cuarto, pero la comida la que teníamos que comprar hecha porque la cocina era solamente para el desayuno. Entonces yo iba a comprar la comida a un restaurante que estaba ahí cerca que se llamaba Capri. Y me atendía un señor que luego lo acabo de ver en la presidencia. Aquí. Sí, se llama Cortés Silva. Él era el cajero. Y yo me acuerdo que él me atendía y él le daba un parecido a mi papá, ¿ves? Un parecido, los ojos un poquito, la sonrisa y eso.
Y el otro día que estuve en la presidencia con María Elena, me impresionó porque lo vi. Y mira, este señor era el que me cobraba las comidas corridas. ¿Qué tal? Eran 5.50 la comida. Y de ahí comía y le dejaba en una portavianda, le dejaba la mitad a ella, a doña Alicia, que era mi tía. En la tarde me iba a la escuela, cuando salía de la escuela llegaba por ella, trabajaba en un laboratorio. En un laboratorio que, esta era una sucursal, el laboratorio era en Ciudad de México, y ellos distribuían a las farmacias de Guadalajara. Entonces, la oficina de ella era bodega, y a la vez la oficina de todos los agentes de medicina que había, ¿no? Entonces, ella estaba rodeada de puros señores que llevaban a los médicos muestras médicas. Sí. Yo llegaba por ella, nos veníamos a la pensión. Ya llegaba Gilberto, que era el novio, llegaba en la noche, te digo, era pediatra, y nos poníamos a oír la radio, el panzón panseco, ¿sí? Imagínate. Uh-huh. Él, pues era culto y nos corregía cómo hablábamos, ¿no? Cada palabra, lagañas, no, legañas, y me tropecé. Y bueno, pero se convirtió en mi enemigo. Éramos enemigos acérrimos. Yo no lo podía ver ni en pintura, porque era güero. Era güero, unos ojotes verdes que tenía. Y también era un galán, ¿no? El señor era un galán, ¿no? Era muy bien parecido. Pero siempre andaba de traje, ¿no? Y andaba siempre con puras telas inglesas, ¿no? Que luego descubrí que eran telas muy finas. Porque de los pantalones que él dejaba me hacían los míos. Uh-huh. Entonces íbamos con un sastre a 2 cuadras y me hacía los pantalones de los que dejaba Gilberto. Cuando iba a la escuela, y yo en la escuela era el riquillo, ¿verdad? Porque llevaba ropa. Sí, claro. Los pantalones eran excelentes, me los hacía un señor así con patolitos y puras telas buenísimas. Y así estuvimos viviendo un tiempo. Luego de ahí nos fuimos a vivir a un apartamentito de 3 cuartitos, y ahí estuvimos hasta que yo tuve como 15 años. Hice la primaria, la secundaria aquí en Guadalajara, entré a quinto de primaria en una escuela que estaba por Miguel Blanco, y tuve mucha suerte porque las maestras luego me querían mucho. La de quinto y la de sexto, bueno, pues eran como mis madres, ellas también, ¿no? Y luego, pues, ya cuando entré a secundaria, preparatoria, empecé a visitar a mi papá en donde él vivía, que era un pueblo de Sinaloa, en Costa Rica, Sinaloa. Lo visitaba en vacaciones de la escuela, empecé a ir. Mi tía no veía con buenos ojos que yo fuera a verlo, ¿no? Porque para ellas, y para ellas, pues también él había evitado cualquier responsabilidad económica, ¿no? Claro. Pero es que no lo había evitado, no sabíamos que era muy pobre, era un empleado de una fábrica, ¿no? Uh-huh. Era un obrero, entonces, pues ¿cómo iba a ayudar? Pero yo no lo sabía todavía. Yo iba y lo visitaba, me compraba zapatos marca Canadá, cada vez que iba me compraba zapatos, cenábamos. Para mí eran unos días increíbles porque lo acompañaba, porque él era comerciante en pequeño. Lo acompañaba y luego me contaba todas las historias, y luego lo empecé pues a conocer. Pues era un hombre muy trabajador, era un hombre muy honrado, era un hombre bueno, y tenía una familia ahí con una señora y tuvo varios hijos, y fue pues un hombre, más que nada lo descubrí como un hombre muy trabajador, de buen corazón y muy bueno. Yo lo quise mucho. Y luego pues le disculpé todo, ¿no? Que no hubiera podido ayudarme cuando estuve pequeño y todo eso, para mí no contó. Uh-huh. Me pareció que había sido lo normal, ¿no? Y las posibilidades de él pues eran muy, muy, muy mínimas. No podía hacer nada. Entonces acá pues mi doña Alicia puso una granja. Entonces nos tuvimos que cambiar a San Andrés, en una casa ya grande, donde la parte de atrás era una granja con pollos. Entonces empezó a crear pollos, gallinas para ponedoras, y luego pollos de engorda. Y ahí la situación cambió, ¿no? Ya yo empecé a ir a la escuela de arquitectura, y bueno, ya económicamente nos vimos ya más desahogados.
Y por primera vez empezamos a vivir ya con holgura, ¿no? Claro. Yo ya tuve un coche, ya estaba chico, pero ya tenía un coche, tenía ropa muy, muy buena, y cuando iba entonces a visitar a mi papá, pues ya veía la diferencia, porque él no vivía igual, ¿no? Él vivía Claro. con muchas necesidades. Y finalmente me hice amigo de mi papá, a mí se me hizo un personaje finalmente muy, con el cual estoy completamente en paz, ¿no? Y muy agradecido. Y con doña Alicia, bueno, pues ya yo me salí de la casa cuando yo era muy joven, me salí como de 21 años. Saliendo de la escuela de arquitectura, me salí porque ella era muy dominante. Y era una mujer que pues enseñó a ser madre sin nadie le enseñara, era padre y era madre, y creía que la fuerza me iba a dominar y me iba a llevar. Pero no, la fuerza que usaba era demasiada, ¿no? Era extrema. Entonces yo me fui y le dije, no, yo ya voy a vivir por mi cuenta, que era inaudito, ¿eh? Con 21 años salirte de tu casa. Entonces renté un departamento por López Cotilla y empecé luego el taller ya de Cermel, en Tonalá. De casualidad, por accidente, conocí a Melquiades y con él hicimos el plan de vender artesanías. Pero luego no conseguimos un buen local, fuimos a Tonalá y de casualidad en Tonalá encontramos a alguien que rentaba una cochera. No había tiendas en Tonalá, ni una tienda, ni una sola, ¿eh? Había nada más lo que se llamaba la cooperativa. Y ahí vendían todos los artesanos, vendían a la cooperativa. Y luego iban del Instituto Nacional Indigenista y les compraban, y luego iban de varias instituciones gubernamentales que ahí se surtían. Pues ahí rentamos una cochera y empezamos a vender de lo que hacían los artesanos y nos empezó a ir bien. Quebró una bodega de vidrio que había por ahí, una fábrica de vidrio soplado, fracasó. O la cerró el dueño, ¿no? Y lo que quedó de excedente, los trabajadores se quedaron con ello porque lo tomaron como que había sido su liquidación y no la vendieron, lo que había de segundas. Y eso yo lo vendí en la plaza ahí de Tonalá, lo vendía, y luego una persona que trabajaba conmigo en la casa, que trabajaba con mi mamá, Fidel, venía y me ayudaba, me traía de comer de la casa, comíamos melqueacio de lo que traía, se venía en bicicleta desde San Andrés hasta Tonalá, llegaba el hombre aquel con el lonche, y en las noches pues ya el departamento no tenía cocina. Entonces comíamos lo que se podía, tacos de cabeza y cosas que ahorita se me hace increíble que nos hayamos alimentado. Y bueno, pasó toda la época esa de la niñez y el feliz encuentro con la artesanía, porque para mí fue por primera vez hacer algo que me gustaba, pero que era libre, ¿no? Claro. Era libre. Entonces rentábamos casitas en Tonalá. La primera rentaba 30 pesos al mes, imagínate. 30 pesos nuestro primer local. No tenía baño. Entonces enfrente los señores que nos rentaban se llamaban los Solís, que hacían bruñido, nos prestaban el baño. Y eran muy así, muy de quisquillosos. Sí, el baño y todo, ¿no? Y luego todo el piso estaba siempre limpio. De tierra, pero limpio, ¿no? No, era de mosaico, sí, lo tenían impecable. Y ahí estuvimos un tiempo rentándolos a los Solís, luego nos fuimos a dar la vuelta y rentamos una casita ya más grande. Vino una tía de Estados Unidos, que era hermana de mi papá, que ya estaba educando a sus hijos en la universidad y eso y lo otro. Y llegó y pues ella esperaba ver a un arquitecto, ¿no? Porque yo ya había terminado la carrera de arquitectura. Y cuando me vio en el taller ese, fue y casi lloró con mi papá y le dijo, Sergio está haciendo unas cochinadas de papel. Dijo, no, me conmovió tanto que le di $20. Dice, porque pues por ahí era un dineral, 20, pues la gente que se va a Estados Unidos así es, ¿no? Y sobre todo ya ves el valor de que le dan el dinero en Estados Unidos. Sí. Y más ella que lo ganaba con tanto esfuerzo, porque ella también trabajaba su esposo, trabajaba ella. Y ya fui y le lloró a mi papá que no había visto a Sergio trabajando y vendiendo cosas de 5 pesos, ¿no? Que le había dado mucha lástima que yo había desperdiciado mi vida. Bueno, pues a mí no me hizo mella, me habló mi papá y me dijo, oye, pues no me habló, sino que cuando fui me dijo, oye, tu tía está muy asustada porque dice que estás trabajando haciendo cochinadas.
Le dije, pues dicen que la artesanía es el trabajo de los pobres. Le dije, pero me encanta, ¿va? Y efectivamente el ambiente de ahí pues era de gente muy humilde, los Bernabe, todos ellos, ¿no? Jimón, Pablo Jimón, en aquel tiempo, que fue los que yo conocí. Pero luego el taller que pusimos, ya rentamos otra casa y luego ya tuvimos dinero para comprar una casa. Era la casa más grande de Tonalá en aquel tiempo. Estaba en la calle principal de la Presidencia. Y luego pues ya hicimos la tienda y un taller atrás. Y bueno, el taller que iniciamos se hizo pues muy famoso en su tiempo, ¿eh? Era el taller más grande que había. Yo tenía trabajando por fuera artesanos haciendo jalata como pues no menos de 60, y ahí en el taller había más de 100. Así que teníamos un taller grandísimo para aquellos tiempos. Y todo Tonalá trabajó ahí. Así que me hice muy amigos de todos mis pintores y conocí a Jorge Wilmon, que era un artesano pues con mucho prestigio y era muy creativo, muy buen artesano. Conocí sus cosas, ¿no? Y en fin, el ambiente de Tonalá me gustaba mucho. Pues ahí duramos con el taller como 7 años. Entonces ideamos que Melquiades se fuera un año y otro año, y que en el año que él se iba yo me quedaba trabajando, y en el año que yo me iba él se quedaba trabajando. Entonces yo me fui, él se fue una vez a la India, y luego yo me fui al siguiente año a Holanda. Bueno, primero fui a España y luego estuve en Europa un año, luego regresé y él se volvió a ir, y regresó y yo me volví a ir otra vez, regresé a Holanda. Y ya pues fueron 2 años en Holanda que vi otro mundo, ¿no? Fue un despertar realmente. Porque en primer lugar, lo que se vivía en Holanda en ese tiempo era un renacimiento, ¿no? Había una diversidad enorme y además una tolerancia a la sexualidad, a todo, ¿no? A la marihuana. Allá había lugares para fumar, se mueven los cines. Era 1971. Y había llegado antes yo a España, cuando todavía estaba el régimen de Franco, y la diferencia entre Holanda y España pues era abismal, ¿no? Porque en España no había un libro, todo el mundo hablaba, si querían hablar de algo, de Lola Flores, y yo veía que la gente estaba atrás. En cambio en Holanda no, mis amigos en Holanda eran vanguardistas, ¿no? Exhibían en Nueva York, y el mejor amigo que yo tuve en Holanda, que viví en su casa, pues unos apartamentos. Su madre era como mi madre, él era mi hermano, ¿no? Él es uno de los seres más queridos que he tenido en la vida y que más han marcado, yo creo que mi existencia fue él. Y la gente que iba era maravillosa, ¿no? Era desde Raval, el autor, hasta todo el mundo de aquel tiempo. Y él era una de las personas más cotizadas como modelo en Europa. Entonces aparecía en todos los magazines, en todo lo que había en aquella época. Y las amistades eran increíbles, te digo, ¿no? Desde Antonio López, ¿no? Que ahorita ya es un mito, Antonio. Ahí estaba. Y bueno, mucha gente, ¿no? Muy talentosos. Todos muy talentosos, muy creativos. Cuando llegué entonces de vivir en Holanda, ya no me gustó mucho el taller. Me gustaba mucho Tonalá, me gustaba mucho el taller, pero yo había visto mucho el surrealismo que se daba entonces en Holanda, si se le puede llamar surrealismo, ¿no? Me encantaban cómo se manejaban. De repente en cuadros aparecían cosas que no debían de estar ahí, ¿no? Y eso me motivaba mucho, porque decía, bueno, ¿por qué no llegar a México y hacer algo así, ¿no? Pero luego había la cosa, y si se vende, porque había que mantener a los empleados, ¿no? Acuérdate, claro, que era una nómina. Y si se vende, bueno, ¿qué hacer, no? Entonces era llegar a hacer un producto que tuviera mucho de esa raíz, ese DNA que estaba por allá, ¿no? Pero que también se pudiera fabricar, se pudiera hacer, se pudiera vender. Y bueno, empezó empecé a encontrar toda lo que empecé con hacer animales. Vendí mi parte de Cermel, se quedó el socio Melquiades Preciado, se quedó con Cermel, y yo me vine acá a
a Tlaquepaque, a una casita que tenía aquí en 5 de Mayo. Eran 2 casitas que tenía ahí y vivía. En una hice taller y en otra seguí viviendo, ¿no? Se vino conmigo un amigo de Holanda, y con ese amigo, él como holandés nos encargó de la administración, costos, y yo me encargué del diseño y de los trabajadores. Entonces estuvimos trabajando como unos 7 años, pero casi el primer año llegó un americano muy interesado en representarme en Estados Unidos, y él fue el que abrió pues tiendas como Harrods en Londres o Bloomingdale's, ¿no?, en Estados Unidos. Y era un mercado inaudito para nosotros, ¿no? Sobre todo que nadie vendía ahí. Gams en San Francisco, que era una de las mejores tiendas para vender, no había mejor, ¿no? Y empezamos a entrar, fíjate, y empezaron a darme todas las ventanas y mucha publicidad. Y entonces empecé a hacer giras yo en Estados Unidos presentándome con la obra. Y pues se cotizó, inmediatamente cotizamos y bueno, yo creo que viví un momento que casi ningún artesano ha vivido, ¿no? De mucha aceptación. Pude comprar lo que quise, compré mis talleres, compré las tiendas, empecé a poner mis propias tiendas, porque me di cuenta también que en Estados Unidos el intermediario hacía que las cosas salieran demasiado caras. Y resultó que agarré ya distribuidores en Europa, luego en Japón, abrimos una galería en Roppongi, en el barrio Roppongi en Tokio. Y yo fui a la inauguración y estuve viajando a Europa y estuve pues moviéndome muchísimo, ¿no? Al final pues quedó ya como para 1900, que sería 88, empecé a tratar de pintar, hacer y de exhibir, tratar de exhibir en galerías, ¿no? La idea era saltar al arte, ¿no? ¿Cómo? No sé, ¿no? Porque lo que hacía y lo que sigo haciendo es artesanal, pero yo quería que tuviera toques artísticos. Decía, ¿cómo podré hacer que mi obra llegue a galerías, ¿no? Llegue al gusto de los críticos? Y mi miedo era que fueran a decir, bueno, este es un artesano con pretensiones, ¿no? Y todo quedó en pretensión, ¿no? Pues mira, quedó. Y bueno, empecé a hacer cosas desde luego que quedaron en pretensiones, y empecé a pintar, no mucho, no pintaba un año, sí, pintaba bastante, luego dejaba de hacerlo, pero luego empecé a vender muchísimo también los cuadros, se empezaron a colocar, y luego ya vi que podría ser el bronce, entonces yo me metí a los talleres de bronce. Encontré un taller en México que me hizo las primeras piezas. Pues como unos 2 años trabajé con ellos. Un taller que está en Metepec, y yo iba cada 15 días o cada mes a retocar las ceras. Y ya se fundía, y para mí fue una impresión enorme ver las mismas piezas que hacía acá, las hacía como en latón o las hacía en papier maché, y verlas en bronce pues fue muy impresionante. Luego abrí la galería de Tlaquepaque en el 75. Y pues no la manejábamos bien, no estaba bien exhibido. Sí, pues sí, la arquitectura y todo desde un principio es casi como está, ¿no? Y muy agradable, como tipo Luis Barragán, ¿no? Con ese patio y eso. Pero no era un lugar ni atendido, ni se le daba, no sabíamos manejar lo que era una tienda. Tuve que aprender eso. También a manejar mi negocio como negocio, encargarme también de la administración. Entonces me hice un hombre orquesta porque ya no tuve el holandés que ayudara. Entonces yo tuve que hacer todo, ¿no? Entonces representarme a mí mismo, hacer los diseños, correr, pues una vida, pero realmente como bólido andaba, ¿no? Y pintar pues se me hacía difícil, no quedaba tiempo, ¿no? Y además yo me llenaba de compromisos, ¿no? Compromisos aquí, compromisos allá. Y bueno, así fue hasta que después de la Galería Tlaquepaque abrí otra en Vallarta, y me di cuenta que tener galerías era muy importante porque me daba oportunidad de hacer lo que quería. Me daba oportunidad de hacer lo que yo quería, y no me veía limitado por mis clientes que tuve en Estados Unidos, que querían que siguiera haciendo pájaros.
¿verdad? Y era pájaros y pájaros y pájaros, ¿no? O si no, cosas, animalitos que se vendían, ¿no? Y a fuerzas, y ya es más, ya es más, ya es más. Ya cuando me libré de esos de representantes, que por cierto se sintieron traicionados porque ya no hice los pájaros, fue cuando empecé a hacer la colección que ahora tengo, o sea, agarré el estilo y empecé a venderlos en mis propias galerías. Cuando vendí en Vallarta, pues ya fue un éxito. Y luego abrimos, un amigo mío abrió una en México, en Zona Rosa, y también fue un éxito, pero abrumador, ¿no? Total, vendíamos como locos. Y abrimos, luego yo abrí después una en el hotel, ¿cómo se llama el hotel japonés? Nikko. Abrí una en Nikko, que también nos fue muy bien. Y bueno, duré muchos años con galerías en varios lugares, en Cabo San Lucas, Vallarta, México, Monterrey, Cancún, bueno, por donde quiera. Pero luego me di cuenta que no, ¿ves? Que no, tener tantos lugares me extendía demasiado, ¿no? No agarraba, no lograba lo que yo quería, ¿no? Yo quería ponerle más esencia de mí mismo a lo que hacía, ¿no? Que las cosas fueran más mías, más auténticas, y que fuera hecha por menos gente, y que fueran con ediciones más limitadas, que fuera más exclusivo. Hasta que llegué pues al momento ahorita actual, que en realidad es un pequeño grupo que hace una cosa, otro pequeño grupo otra. Y galerías nada más tengo la Tlaquepaque en realidad, porque Vallarta es muy pequeña y Cabo San Lucas es muy pequeña. Y finalmente llegué a donde estoy ahorita, ¿no? Que es estar haciendo las cosas que me gustan y sin tener, como te digo, la limitación de hacer cosas para otros, ¿no? Pero eso fue hasta que abrí la galería de Vallarta. Después de eso ya no. En realidad, siempre he trabajado para mí mismo y no he tenido otros criterios, ¿no? Que modificaran mi quehacer, nada más que el propio. Y ese es el momento que me encuentro, ¿no? En Tlaquepaque, lo que pasa es que me agarró la edad, ¿no? O sea, de repente descubrí que ya tenía edad. Yo me sentía joven todavía hace 5 años, ¿no? 65, decía, bueno, que son 65, ¿no? Pero llegan así 5 y 5 y 5. Y bueno, ahorita estoy en un momento, te digo, muy feliz porque yo no pensé que a esta edad se pudiera ser feliz, ¿no? Yo pensaba, digo, te haces viejo y te amargas porque nadie te quiere y porque vas a estar muy solo y porque no vas a hallar qué hacer y no, a mí me falta tiempo, o sea, leo mucho, hago ejercicio, tengo unos perros maravillosos, estoy rodeado de personas a las que estimo, quiero mucho y vivo en una casa que ya no es una casa que una vez me hice enorme, sino que es una casa de Tlaquepaque y es una casa muy humana, ¿no? Los espacios son humanos, o sea, yo del comedor llego a mi cuarto en 3 segundos. Claro. Y no es como antes, ¿no? Que vivía en una casonona que caminaba 140 metros para llegar al comedor, ¿no? A la cocina, y otros 140 para abrir la puerta, ¿no? Claro. Y además el mantenimiento, jardineros y servicio. Y el problema de una casa es mantenerla, es limpiarla, es claro, mantenerla limpia. Y es cuidarla en cada rincón, pues como lo sagrado que es tu hábitat, ¿no? Y claro, es además algo que no lo compartes casi con nadie, nada más que con la gente que yo tengo aquí, son mi familia. Hablo de mis trabajadores, yo los quiero mucho, en realidad no son trabajadores míos, yo comparto casi todo con ellos y realmente los estimo mucho. Y la gente que está aquí conmigo son como mis hijos, ¿no? En realidad son muy importantes para mí y he encontrado finalmente, digo, un rincón y una paz que nunca pensé que fuera posible. Y he encontrado, por ejemplo, en la lectura, en la poesía, además de fuentes de inspiración, algo por qué vivir. Yo me encanta leer. Claro. Y en los libros vivo, ¿no? Sí, en esa parte, Sergio, me parece que es muy, muy interesante. Eres un ávido lector y obviamente lo que lees nutre no solamente tu espíritu, sino también
se traslada a tu obra, ¿no? Sí, sí, cómo no, muchísimo, me ayuda muchísimo. ¿Qué autores son tus autores favoritos? Pues ¿Por fíjate qué? que voy por épocas y es como lo que hago, ¿no? Cuando hago algo me gusta mucho lo que hago, y luego veo lo demás y ya no me gusta lo demás. Y con los autores es igual, ¿no? Y me acuerdo cuando empecé a leer a todos los rusos, estaba enamorado después de todos los americanos clásicos, de Faulkner, Hemingway, ¿no? O sea, pero luego ahorita estoy leyendo a un argentino afincado en Francia que escribe sobre bibliotecas, sobre la lectura, sobre la curiosidad, sobre los libros, sobre todo. Él fue director de la biblioteca de Buenos Aires, de la Biblioteca Nacional. Él estuvo de director, al igual que Borges. Y bueno, ahorita yo he leído casi todos sus libros, ¿no? Que ha sido los últimos. Ahorita agarré también a Morante, Elsa Morante. Leí un libro de ella, pero como ya no encontré, bueno, de repente en Amazon me encontré otro, la idea de Arturo, ahorita la estoy leyendo. Y luego estoy leyendo a Chesterton, y luego, pues estoy leyendo como 4. Al mismo tiempo, ¿no? Sí, sobre todo estoy enamorado de Catherine Mansfield, de su narrativa, que la acabo de... Bueno, yo había leído una historia de ella que me conmovió mucho, pero luego la perdí y dije, ¿de quién sería aquella? Pero luego ahora me encontré los relatos completos, maravillosos, maravillosos. Y te digo, yo vivo mucho con los libros, vivo enamorado de los libros, los beso las páginas. Qué bien. Oye, y el tema, me parece entonces que el tema de la estética es algo que ha regido tu vida por siempre, sí, ¿no? Sí. Desde la estética de las personas que te rodearon hasta... Y la propia, la vanidad, la vanidad, qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Entonces, el tema de vivir siempre rodeado y siempre en búsqueda de estar en contacto siempre con la parte de la estética e incluso hasta llevarlo al ámbito de lo personal. Me parece que eso, cuando se traslada a tus piezas, tiene una intención similar, ¿no? Sí, tienden a ser preciosistas y tienden a ser muy bien acabadas, ¿no? Sí. Casi todo lo que hago es muy bien terminado, con mucho detalle. Y pues creo que así es toda la casa, ¿no? Y así soy yo también, ¿no? Digo, yo me preocupo mucho por hacer ejercicio, por comer bien. Y bueno, siempre estuve rodeado de gentes bonitas, ¿no? Siempre tuve compañía de personas muy guapas, de gente muy, no guapa, guapísima, ¿no? Y yo creo que tiene razón, yo creo que se quedó muy marcado lo de mi padre, lo de que siempre estuve... Mi enemigo favorito, Gilberto, pues era muy bien parecido también. Me decía cosas, cuando nos encontramos en la calle nos mentábamos la madre, ¿no? Y llegábamos a la casa y a la habitación y como que nada, fíjate, yo tenía 9 años y yo me peleaba con él. Imagínate peleándome con un fulano de 35 años. Claro, pero además creo que también está el tema de la estética combinada con esta parte del intelecto y con la parte, digamos, porque tu relación con distintos personajes no solamente tenía que ver con la belleza física, sino también con la belleza intelectual, ¿no? Me parece que hay una gran seducción en esta parte de lo intelectual. En el tiempo que viví en Holanda, una de las personas que cenaba mucho con nosotros era Louis Falco, que lo hizo muy famoso, ¿no? Era un director de ballet y había estado él con el de Cuate de Sinaloa Limón, ¿no? Había sido alumno de él. Y se llamaba José Limón. José Limón. Y entonces yo conocí el grupo de Louis en Ámsterdam. Y Louis también era muy creativo, ¿no? Increíblemente creativo. Al igual que Antonio López y toda esa bola de gente que en aquel tiempo conocí junto con Marino Westra, que fue el amigo que digo de Holanda. Toda esta gente pues eran muy creativos, gente muy, muy bonita, man. Si tú ves ahorita una foto de cualquiera de estas gentes, te vas para atrás.
Entonces, el otro día se las enseñé cuando fuimos a Madrid, anduvimos buscando fotos de todos ellos y las vio Osvaldo. Sí, pero qué barbaridad, esta gente, eran como marcianos, ¿no? Sí, sí. Y la parte del cine también, ¿no? O sea, Ay, sí. Otra de tus pasiones. Sí, sí, hombre, qué bárbaro. ¿Cuáles son tus directores o tus piezas favoritas en el cine? Pues mira, a mí me encanta Pasolini, es muy fuerte, ¿no? Ya lo último que vi de Pasolini era una película ya que la vi, por ejemplo, en el Museo del artista de Barcelona, ¿cómo se llama? Tiene un museo en Barcelona. ¿De Gaudí o...? No, Toledo tiene mucho de lo de él, ¿cómo se llama? Ahorita vendrá. Bueno, de este tipo ahí vi la película, otra por segunda vez. ¿Y qué está haciendo esta película en un museo, man? Digo, a Pasolini me encantó, ¿no? Y de cuando ya la última película realmente me impresionó muchísimo, ¿no? Me quedé pensando en eso. Yo creo que días y días y días en todas las imágenes, ¿no? Estos muchachos perros, ¿no? Y mujeres que, bueno, por ahí la tengo la película, a ver si la conoces. No. Bueno, ahorita la ves. Algo, bueno, Pasolini, todos los italianos, todo lo que fue el cine negro, ¿no? Me encantaba, Antonioni. Y yo iba, pero antes de eso, cuando estuve chico, yo fui a ver las películas mexicanas, ¿no? Yo iba al cine diario. El cine se llamaba Alcázar. Fíjate, el Alcázar de Granada, el Alcázar era ahí, era algo destapado. En Culiacán todos los cines eran destapados, Claro. con bancas de madera duras. Y pasaban los sábados 3 películas y la entrada valía 55 centavos. Yo juntaba 55 centavos diario iba al cine. Entonces, ¿cómo me hacía del dinero? Compré cuentos y los rentaba en la escuela. Diario cuando me hacían falta 15, se los pedía a mi bisabuela. Entonces me completaba y me daba 20 centavos y me decía, y también vas y cenas, me decía. No sabía el valor de las... Sí. Y bueno, creo que hay otra pasión en ti que es importante, que es el tema del comer bien, ¿no? Sí, mi abuelo. El tema del paladar. Sí, mi abuelo tenía una pileta a un lado de la... Era el comedor, era una mesa grande donde me sentaban ahí, desnudo encima de la mesa. Y casi lo hago yo con claro. Bueno, me sentaban en la mesa desnudo y todos comían alrededor. Entonces mi abuelo estaba cocinando y sacaba de una pileta, tenía cantidad de cosas. Yo no me acuerdo, pero se comía maravillosamente bien porque él cocinaba. Y él era el presidente de los chinos que había en Sinaloa. Había habido 20 o 10, pero él era el presidente. Y ahí en la casa eran sucesiones. Claro. Así que él hacía soya. Ahí estaban los barriles de soya que estaba preparando. Y te digo, cocinaba diario y hacía pasteles, hacía panes pues muy ricos, ¿no? Muy ricos. Y todos los ingredientes que ahora usábamos, el jengibre, pues eran normales allá, ¿no? Los traían del Dorado, las lichis, que los habían traído pues coterráneos de él, trajeron todo eso. A Lorredo, ahí en el Dorado, pues en la casa había lichis, había todo eso. Pero sobre todo se comía muy bien y era muy generoso. Mi abuelo compraba por costales, ¿no? Y eso me lo heredó, yo creo, porque a mí me encanta comprar así mucho y que haya mucho siempre, ¿no? De siempre. Aquí, si te asomas, está lleno ahí de aceites y de cosas. Y yo creo que también esa abundancia es porque luego tuve la escasez tremenda, ¿no? Y luego yo de repente empecé a comprar mis talleres y un apartamento, y luego una casa, y luego acá otra casita y otro. Y no he cesado, yo creo que porque la fijación es que no tenía donde vivir, ¿no? Yo creo que eso me marcó muchísimo. Digo, bueno, ¿por qué tanto, no? Andar con ese afán, ¿no? De buscar. Hubo un tiempo que tenía casa en Los Ángeles, casa en México, casa en Guadalajara y casa en Vallarta. Digo, pues, ¿para qué tanto, no?
Y en la actualidad, pues la que tengo abierta ya la voy a rentar, porque no voy, ya me di cuenta que no la necesito. Y la de México, pues la tuve que cerrar porque la zona se hizo muy fea. Y ahora nada más me quedo aquí y eventualmente Tijuana, ¿no? Sí, sí, y bueno, quiero preguntarte, Sergio, ¿cómo es que decides, bueno, venir a Guadalajara fue Por la por tía. la tía, ¿no? La tía, sí. Sí, sí, sí. Pero sabes que cuando nos íbamos a venir, yo me acuerdo que lo único que tiene de referencia era la canción. Ah, sí. Entonces, si iba a venir ella, entonces me acuerdo que ella trabajaba en unos transportes, en una esquina. Y entonces decía yo, se va a ir a vivir a Guadalajara. Y Guadalajara es la de la canción. No le entendía. Tlaquepaque, pueblito, que tus olorosos jarritos, te juro que no entendía. Tenía 9 años y no entendía. ¿Cómo olorosos jarritos? Pero en Sinaloa no hay jarritos, ¿no? Claro. No, ni iglesias, ni ir a la iglesia, ni ir a misa. Bueno, yo vengo de plano de, ¿cómo se llama? De donde no se acostumbraba nada de eso. Era árido. Esa aridez quizás Sí. fue como la tierra más fértil para crearlo todo, ¿no? Yo creo porque cuando se vino doña Alicia para acá me dejó con una tía que se llamaba Elvira. Decía la tía Elvira, me llevó una vez al Tata. Me dijo, la decía mi tía, porque era una tía lejana, ¿no? Te vamos a ir al Tata, era viejita, muy arrugadita. Y nos vamos a ir al Tata, dice, con nuestros parientes. Y eran parientes míos en algún grado, ¿no? Yo me acuerdo que estuvimos en el Tata más de 6 días, yo creo. Yo estaba negro a los 6 días. Y comíamos, fíjate, algo que ahora me encanta, que son los calamares. Era lo único que comíamos ahí, calamares y cosas de concha. Porque era lo que agarraban ahí, pues había almejas a lo bestia en el Tata. Escarbabas y sacabas así, así, de almejas. Entonces, pues yo creo que el mundo era diferente, ¿no? Había alimentos por donde quiera, ¿no? Y yo me acuerdo haber vivido ahí y haber regresado a Culiacán, irreconocible. Luego recibí una carta de doña Alicia que me decía, Sergio, vende todo lo que hay en la casa y vente. Y luego te mando una lista. Decía, cortina, ¿cómo decía? Me da risa y ternura, ¿no? Claro. O sea, cortina veneciana, decía, fíjate, veneciana, que era una cortina que puso ella ahí en pues 15 pesos. Y luego que catres, 12 pesos. Pues todo lo vendí, me traje el dinero a Guadalajara. Y tenía 9 años, o sea, era pues, no sé, muy chistoso, ¿no? Muy chistoso que yo estaba ya encargado de cosas de mucha responsabilidad, ¿no? Muy tierna edad, Sí, ¿no? y luego me vine, pues se fueron días de camino a Guadalajara en un camión. No había ríos, todos los camiones pasaban en pangas. Duraba 2 días para llegar a Guadalajara y me mandaron solo. Yo me acuerdo que me dormía y mientras me dormía me pegaba, porque eran los camiones como los de que luego hubo de pasajeros, que eran con tubulares, entonces yo me pegaba con dormido. Llegué todo hinchado de la cara de los golpes que me acuerdo que... Y fue Gilberto por mí a esperarme en la central. Porque no había central, era donde llegaban esos camiones, que creo que eran los 3 Estrellas de Oro. Sí. Y fue por mí y pues todo hinchado. Al entrar a la casa donde estaba el cuartito de la pensión, se me hizo tan hermosa la escalera de cantera con el pasamanos de fierro. Y luego el olor, ¿no? Los aromas eran completamente diferentes a Sinaloa, ¿no? Y luego bien, pues calor cuál. Y luego ir a la esquina me encantaba porque olía a gelatinas y a cosas con leche y con crema, ¿no? Que eso no había en Culiacán tampoco. No, para mí era el paraíso, todo el barrio de ahí estaba lleno. Luego el templo de San Francisco, que daba una cuadra, luego Aranzazú a 2. Todo ese barrio era muy bonito, ¿no? A mí me encantó llegar a esa casa y sobre todo asomarme al balcón, tener un balcón y vivir así, pues. No había casas de 2 pisos en Culiacán, todos eran de un solo piso.
era pues la costa, ¿no? Estamos a 30 minutos del mar. Sí, Sergio, y entonces tu familia llegó con la nao de China. Sí, mi abuelo llegó con la nao, fíjate, a Mazatlán. Llegó de 14 años, yo creo que venía huyendo de la invasión japonesa, yo creo, porque coinciden los años, ¿no? Y llegó a Mazatlán, ahí estuvo algún tiempo viviendo con una familia, creo que fue donde aprendió a hacer la repostería. Y luego se vino a Sinaloa, creo que venía con hermanos, pero todos murieron muy rápido. Él murió de 52 años, él murió muy joven. Murió de cirrosis, no tomaba, pero murió de cirrosis. Y él llegó con ellos, primero abrió barrotes, luego se casó con mi abuela, y luego sufrió la persecución de calles, se tuvo que esconder. En esconderse y todo, en un encuentro que tuvo con soldados, murió mi abuela, fue una cosa terrible. Él todavía, yo me acuerdo que en la casa había un altar para mi abuela, le ponía veladoras y le lloraba diario. Sí. Diario le lloraba. Es algo, un amor que le tuvo y una devoción que maravillosas, ¿no? Sí, y luego también esta parte también de cómo los apellidos originarios sí, los cambiaron, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿cómo Sí, él cómo escogió sucedió en tu familia? Sánchez, se llamaba Chon. Escogió Sánchez. Entonces mi familia, pues se llamó ella, mi mamá era Josefina Sánchez en vez de Josefina Chon. Y mi tía, pues era Alicia Chon. Y lo cambiaron, y además porque mi abuelo tenía un amigo de él que vivía en Mochis, que había sido muy, muy exitoso. Se llamaba Julio. Era un chino también, se llamaba Julio. Y entonces, algún tiempo me pusieron el apellido porque era mi nino, mi padrino. Me pusieron el apellido del chino ese. Pero luego después ese chino desapareció, no sé qué pasó. Ya no apareció en las historias ahí cotidianas, ya no, pero en un tiempo yo me acuerdo que admiraban mucho a ese amigo de mi abuelo. Y luego mi abuelo tuvo barrotes y luego tuvo ya la repostería. Cuando tuvo los abarrotes fue cuando llegó Calles, entonces perdió todo. Se refugió en un lugar cerca de Culiacán que se llamaba El Barrio, que ahorita viene siendo una colonia de Culiacán, en aquel tiempo no era un pueblito, completamente aparte. Ahí se escondió y con mi mamá y con mi tía, chiquitas. Ellas tenían como 5 años, ¿no? 3 años. Mi tía, pues casi recién nacida, porque la mamá de ella murió al poco tiempo de que la tuvo. Entonces él sufrió mucho, ¿no? Mucho, mucho. Pero fue un padre extraordinario, ¿eh? Tanto con ellas como conmigo. Yo la memoria más hermosa que tengo es de él, ¿eh? Sí. De él. Sergio, y el tema de los sueños, que en tu obra, ¿cómo los sueños protagonizan la mayor parte de tus creaciones? Sí, yo creo que cuando cuando te sientes muy solo, te refugias en los sueños, ¿no? Creo que es uno de los refugios ideales para cualquier persona que tiene niñez de mucha soledad. Porque desde que me crié con mi abuelo, en la casa era muy grande, pero no había niños. Entonces ahí yo vivía solo, ¿no? Vivía con puras mujeres que trabajaban ahí. Yo me acuerdo que había una que le decían la chayona, que me bailaba y se levantaba el vestido. Yo me acuerdo todavía muerto de la risa de cómo bailaba chayona, fíjate. Entonces en ese tiempo de haber tenido 13 años. Y luego me cargaban y me hacían un sonido así, Fíjate, me acuerdo gritar porque no le hacían el último que edad tendría 1 año. Sí, claro. Y me acuerdo que les gritaba porque no le hacían el último Y además, creciste en un mundo de adultos. Sí. Sin más, no estuviste rodeado de niños. No, de niños no. ¿No? No, y cuando ya los conocí, pues ya fue cuando entré a la primaria. Cuando entré a la primaria y no me gustaba a mí la escuela, era un conflicto ir a la escuela. Me llevaron al kinder, duré unas horas en el kinder, me corrieron inmediatamente por grosero. Pues no estaba acostumbrado, pues, entonces
Haberme llevado al kinder para mí era algo... Castigo. No. Me sacaron inmediatamente. Ya fui a la escuela en la primaria, la aguanté. Y te digo, hice en Culiacán, hice hasta el quinto año, hasta el cuarto año. Pero era un niño muy rebelde, ¿no? Yo no entendía, era vago, rebelde, me la vivía en la calle, jugaba volados, jugaba canicas. Luego jugué canicas y me encontré un socio luego para jugar canicas, era un primo mío y no, hombre, tenía la casa llena de botes llenos de canicas de las que ganábamos. Luego las capitalicé inmediatamente. Y luego después, bueno, lo que hacía que era jugar volados, pero inmediatamente tenía un éxito así, ¿no? Así, en los negocios que hacía de pequeño. Para ir al cine, te digo que diario iba al cine. No, yo conocía a David Silva, a Jorge Negrete, Pedro Infante, Blanca Estela Pavón, toda la bola me acuerdo bueno, de Andrea Palma, todo ese cine, y era el cine de Orol también, pues que fue el cine con el que yo me crié, ¿no? Fue una época maravillosa y triste a la vez, ¿no? Yo creo que lo más triste era la ausencia paterna, ¿no? Y luego la ausencia de la madre, y luego después me amenazaban que me iban a llevar a un hospicio. Entonces yo decía, ¿cómo es un hospicio? Imagínate, A esa edad. ¿No? Sí, hombre. Y ya cuando doña Alicia me mandó llamar, dije, sabes que no me llevaron al hospicio, ¿no? Sí. Pero doña Alicia y yo hicimos muy buena mancuerna. Éramos como amigos, la señora, mi tío. Estábamos solos, pero nos ingeniábamos para salir adelante, ¿no? Comer, vivir, ¿no? Hasta que, te digo, hubo la oportunidad de poner esa granja y de ya que tuvimos un poco más de holgura económica, pero mientras tanto fuimos como amigos, cómplices, compañeros. Y cuando ella murió hace como unos 10 años, fíjate que me dejó un vacío muy grande también, porque era una persona extraordinariamente inteligente, culta, era muy culta, muy inteligente, muy comprensiva, muy humana, y una mujer muy extraordinaria, muy buena mujer. Y pues ella tuvo una hija cuando ya estaba muy grande, casi de 40, tuvo una hija. Y cuando murió, pues dijo que su preferido era yo, fíjate. No sé por qué lo dijo, yo creo que se sintió un poco abandonada en el hospital y en su enfermedad, ¿no? Porque no tuvo enfermedad, murió sin enfermarse. Qué raro, ¿no? Y al final me dejó el recado de que yo había sido el amor de su vida y su hijo. Qué maravilla, ¿no? Sí, qué maravilla. Yo creo que es uno de los regalos más grandes que la vida te da, ¿no? Ah, sí, definitivamente. Y yo pues quedé muy agradecido con ella, y cada recuerdo, pues es que cada objeto, muchos de los que están aquí, ella los vio, ¿no? Muchísimos. Y eran de su gusto, y luego me decía, hijo, ¿cómo es que terminas un trabajo? Era el gran misterio para ella. Sí, yo sé, está bien que lo empiece, mucha gente empieza cosas, pero ¿cómo las terminas? Claro. ¿Y cuál es, cada que emprendes una nueva pieza, qué te significa? Fíjate que es un reto. Yo he sido muy competitivo conmigo mismo y eso me ha llevado a que haga mucho. Yo creo que hubiera sido mejor haber hecho menos, pero como he sido tan competitivo y tan perfeccionista y he querido llegar a la excelencia, trato de forzarme a ver hasta dónde soy capaz, ¿no? Y creo que eso tiene mucho de lo que hago. Estoy muy compitiendo y me harta eso, me cansa mucho, porque no llegas a competir contra quién finalmente, ¿no? O para qué. Y creo que lo último debe estar un poco más liberado de todo eso, porque si una cosa te da la edad es esa madurez para ver todo más tranquilamente. Porque yo antes no vivía, corría. No vivía, corría. Entonces ahora no, ahora tengo oportunidad de pensar,
Porque eso también te da la edad. Mucho, mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para meditar. Y sobre todo para comprender. Yo creo que nunca había entendido tanto a los demás, gente, a los humanos, como los entiendo ahora, ¿no? Que he vivido más. Y comprender y entender a la gente, ese misterio de adaptarte a lo que ellos quieren, a lo que es maravilloso, ¿no? Aceptar a la gente como es, sin exigirles más, ¿no? Quererlos por lo que son. Y eso, pues, yo andaba siempre en un mundo de mucha exigencia, de mucha... Porque como que me sentía que me exigían a mí también, ¿no? Y el hecho de que mucha gente te comprara las cosas y te le gustara tu trabajo, de repente tienes como mucha gente que opina de ti, ¿no? Y eso también a mí Además, pues estuve haciendo campañas publicitarias para cosas, ¿no? Que luego salí yo en la televisión muchísimo, durante años estuve saliendo y todo eso también hacía que la gente se fijara mucho en mí y hablaran mucho de mí. Claro. Y sobre todo que hablaran a veces muy mal, a veces con razón y a veces sin razón, pero que hablaran mucho, ¿no? Sí, se genera como una leyenda urbana. Mucho. Que está por encima de sí, ti. de la realidad. De la realidad, ¿no? Yo soy famosísimo, yo creo, más por todo eso que por otra cosa, ¿no? Pero toda la gente hablaba de mí, ¿no? Toda la gente. Sí. En la actualidad creo que ya se calmó porque yo creo que un viejo da más respeto. ¿Quién sabe? Y no, como ya no me entero, ya no salgo. No, pero yo pienso que una de las maravillas es que hoy día, en este momento, después de todo lo que has transitado, de todo lo que has vivido, de todo lo que has acumulado, y no estoy hablando en lo material, estoy hablando en la experiencia, en el conocimiento, en el entendimiento de sí mismo. Me parece que hoy día tienes la casa que vives. Sí. La dimensión de tu casa es humana. Es humana y es la que puedes vivir. Sí. ¿No? Y creas la obra que disfrutas y que no tiene que ver con responder a un tema de mercado. No, ni de dinero, porque Exacto. Tampoco necesito dinero. Hace mucho tiempo que gracias a Dios que eso lo superé, ¿no? Y realmente estoy haciendo lo que quiero, lo que me gusta. Pero ahorita estoy enfocado más bien como en saber cómo voy a dejar lo que hice. Creo que para mí es un tema muy importante. ¿Qué voy a dejar y a quién se lo voy a dejar, no? Es bien ahorita, estoy viviendo la época de los agradecimientos y de las despedidas, ¿no? Porque cuando eres joven, todo te conmueve y es como descubrir el mundo. Y de una cierta edad para acá empiezas como a despedirte, ¿no? Empiezas a darle valor a muchas cosas que no le diste y empiezas a querer dejar lo que tienes, a quién se lo vas a dejar o con quién lo vas a dejar. Y creo que eso ha sido los últimos meses para acá algo muy recurrente en mi vida, ¿no? Y también he buscado mucho el confort, ¿no? Tratar de vivir a gusto, de vivir sin problemas. Y cualquier cosa que, sobre todo hablando ya de negocios, cuando tengo algo que me molesta, pues ya no lo hago, ¿no? Ya le digo, ya sabes qué, mejor ya no. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo. Porque no lo necesitas. No, ya no hay tiempo. Y ahorita no estamos, ¿verdad? Como para que nos fatiguen los errores de cuando estuvimos jóvenes. Ahorita yo pienso que debe haber una melodía que toque al ritmo que uno camina, que uno vive. Y esa melodía pues la tiene que tocar o cantar la gente que está alrededor de ti, ¿no? Para que haya una armonía, que haya un descanso, crear un disfrute, ¿no? Sí. Es como el tema, digo, una de las preguntas sería el tema de la felicidad, ¿no? ¿En qué radica la felicidad? Sí. Es distinta tu concepción de la felicidad hace 30 años, hace 10 años que hoy, ¿no? Sí. Como es distinto no solamente
nuestro país, sino también el mundo entero, ¿no? El mundo entero cambió, sí, también cambió el concepto de felicidad, el concepto de éxito, El de tiempo. el de tiempo, sí, el de la amistad, es otra cosa. Ahorita, si tienes un amigo, cuídalo como un tesoro porque vale muchísimo la amistad, ¿no? Muchísimo. Y también yo creo que te enseñas a ser fiel a ti mismo, ¿no? Yo toda la vida traté de ser yo mismo, de hacer lo que yo quise, ¿no? Y en gran parte lo logré, ¿no? Pero tiene un costo muy grande que ni los demás te los permiten y la vida misma es un poco, se frena, ¿eh? Claro. Y hay un tema en particular que me parece que es parte de este proceso de transitar y que a final de cuentas te da la solidez o la integridad como ser humano, como creador, como amigo, como hijo, en fin, en todos los ámbitos, que es el tema de la congruencia. Sí, ¿no? sí, cómo no. Eres consecuente con tu pensamiento, sí. tu actuar. Sí, todo está marcado por, vamos a decir que hay un contexto muy, muy armónico, ¿no? Y de coherencia. Y que tiene, yo creo que la calidad de vida que te debes de dar ahorita es de acuerdo, se refleja en tu trabajo, se refleja en tus amigos, se refleja en el amor que le tienes a los animales, se refleja en cómo entiendes a la gente, cómo entiendes la vida, ¿no? Y sobre todo, en qué contexto vivimos, ¿no? Claro, cómo entiendes la tragedia misma, ¿no? Sí. La entiendes y la vives de manera distinta y reaccionas de manera distinta que en otro momento. Sí. Y eso es lo que los años dan. Sí. Fíjate, es que yo le digo a estos muchachos, espérense cuando se pongan amigos, van a ver qué felices van a ser. Doña Alicia me lo dijo alguna vez, me dijo, mira hijo, qué a gusto se vive cuando se está viejo. Porque yo veo mucho la casa que tengo en Vallarta y se ponía a ver el mar y llevaba amigas y jugaban cartas. Y ella leía mucho y meditaba mucho y me decía, no sabes qué feliz es uno. Y yo me le quedaba viendo y dudaba, decía, no, pues ella nada más 11 años mayor que yo. Yo me dudaba, decía, no, pero no. Gracias a Dios que no, yo he vivido, los mejores momentos de mi vida han sido los últimos, yo creo. Estoy muy contento con lo que la vida me dio, con mis amigos, de haberme enamorado, de haber vivido mis amores, de haber viajado, de haber gastado, de haber ahorrado, de haber comprado, de todo lo que hice. Creo que fui muy afortunado. Ahora, nunca tuve un freno, ¿ves? Nunca tuve alguien que me dijera no. Y además, ahora que pasaron los años, digo, oye, ¿con qué tacto gasté y con qué tacto ahorré? Porque si una cosa que yo tengo bien es que mis finanzas han sido espléndidas siempre. Que es una sabiduría que de dónde la agarré. ¿Será que los chinos son como los...? Así es. Muchas veces pienso, yo creo que es un tema de ADN, chino. ¿no? Sí. Es un tema de ADN, sí. pero también creo que tiene que ver con esta parte de que te formaste en un mundo de adultos. Sí, pero por ti mismo. por otro lado, tu rebeldía te permitió darte la libertad de vivir cada etapa de tu vida con plenitud. Sí, con plenitud, gracias a Dios. Sí, qué bueno que lo viví, qué bueno, digo, que aproveché cada momento. Yo a la gente que vive ahorita digo, hagan lo que tengan que hacer, hombre, pero háganlo. Digo, porque después no va a haber tiempo, no va a haber tiempo. Sí, bueno, pues yo pienso que con esto concluimos, Sergio. Bueno, gracias, muchas gracias.